cómo utilizar la espada del Espíritu para hacer guerra espiritual. Este es un tema que ha generado mucha curiosidad, ha generado mucho debate a lo largo de los siglos. Hay muchas corrientes de pensamiento con respecto a estos temas, pero en este episodio vamos a mirar o vamos a explorar cómo vencer nuestras batallas usando un arma. Es la única arma que aparece en el libro de Efesios capítulo 6, donde conocemos todos, se encuentra lo que se denomina la armadura de Dios, donde vemos varios elementos que son de protección y uno solo de ellos es de ataque, es para lastimar al enemigo, y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En una oportunidad el Señor Jesús estaba en el desierto. Había sido llevado por Dios a ese lugar. Tuvo un encuentro poderoso. Se revistió de poder, de unción. Pero no fue todo un encuentro con Dios, un momento de empoderarse, de renovarse espiritualmente, sino que también se presentó el enemigo, Satanás, y le ofreció a Jesús varias cosas, entre ellas lo tentó. Y una de las tentaciones fue: ¿por qué no convertís esas piedras en pan? Estás ayunando, hace días, 40 días que no comes, ¿por qué no cortás el ayuno y comes un poquito de pan? Transformá esas piedras en pan. Y el Señor le contesta a este enemigo y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él estaba diciendo claramente que si bien lo que el enemigo estaba declarando estaba basado en cierta forma en las Escrituras, era una media verdad, Jesús contraatacó lo que el enemigo le dijo con la palabra de Dios y citó un versículo de la Escritura. Luego vemos que Satanás 3 veces más, o 3 veces en total, le presenta al Señor algún tipo de tentación y Él responde de la misma manera. El Señor Jesús persiste en esa misma estrategia de utilizar la espada del Espíritu, blandir la espada del Espíritu, que es la única arma que puede lastimar, que es ofensiva y que vence al enemigo. En este episodio vamos a ver cómo vencer nuestras batallas usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Me acompañan? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es una metáfora poderosa que se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 17. Y quiero que veamos juntos al menos 5 puntos o 5 acciones que podemos hacer por medio de las cuales estaríamos utilizando la espada del Espíritu. Vamos a ver algunos versículos. Estas acciones que realicemos es como si estuviésemos tomando por la empuñadura una espada poderosa y estamos tratando de luchar
contra las fuerzas del mal. Cada vez que hacemos estas acciones, estamos luchando contra el enemigo. Número 1 es el conocimiento y meditación en la palabra de Dios. Hay muchos pensamientos con respecto a la preparación bíblica, al abocarse, al ser conocedores profundos de las Escrituras. Algunos lo tildan como que no es tan espiritual. Piensan que algunos se puede llegar a volver como un intelectual de la Biblia. Pero el conocimiento y la meditación en la palabra de Dios es un arma poderosa y efectiva para vencer las fuerzas del mal. En Josué capítulo 1, verso 8 encontramos a este varón, a este guerrero, teniendo por delante una tarea importantísima, que era la de conquistar o ingresar con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y este Josué se enfrentaba ante un desafío muy importante. Ya el líder, Moisés, no estaba acompañándolos en esta tarea, en este trabajo. Y aquí lo encontramos a Josué ante un desafío importantísimo. Seguramente que necesitaba muchos consejos y demás para poder ingresar a la tierra prometida. Ellos no eran un pueblo de guerra, habían sido esclavos durante 400 años, así que no eran ningún ejército ni nada por el estilo. Y necesitaban dirección, estrategias, métodos para poder conquistar esa tierra prometida. Pero se le aparece Dios y le da una palabra, y cuando Dios empieza a hablar, no sé, tal vez me pongo en los zapatos de Josué, o me imagino que él habrá dicho, bueno, ahora Dios me va a dar una estrategia de guerra para poder vencer al enemigo, para poder derrotar las fuerzas del mal. Pero Dios simplemente le dice, en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Acá no hay ninguna estrategia ni método para conquistar al enemigo. Está hablando de algo espiritual que él tenía que hacer para vencer, para que su camino prospere, para que todo le salga bien. Y era meditar en la palabra de Dios día y noche. No solo meditar, sino guardar y hacer conforme a lo que estaba escrito. Esta espada espiritual era más importante que cualquier estrategia de guerra, metodología de conquista que Dios pudiese compartir con Josué. Y esto se aplica a nosotros también. Para cualquier batalla que tengamos que enfrentar en la vida, lo más importante siempre es que la palabra de Dios ocupe un lugar preponderante, importantísimo en nuestro corazón, en nuestras decisiones y en todo lo que hacemos. Por eso necesitamos tomar tiempo, un tiempo diario para leer, para meditar en la Biblia y para reflexionar sobre su significado y cómo se aplica en nuestra vida cotidiana.